periodo hacemos el ejercicio de clase. ¿Listo, ¿Qué? coordinador, coordinadora del grupo, por favor, para continuar con la clase en función de la exposición que ahora también corresponde? ¿Sí? Vamos, por favor, señores. Inge, Inge. Diga, Dalton. No, es que, o sea, creo que está confundido porque con nosotros ya hizo los dos ejercicios de clase. Incluso en el primer ejercicio quedó en corregirnos porque Ya, en una ok, respuesta ok, estaba la coma al final ok, y aún ok. no está corregido. Vamos igualmente con ya la continuación de la exposición. No, no hay problema de eso. Vamos. Colocando, señores, ya la presentación para iniciar la clase. ¿Se puede apreciar ahí? Disculpe. ¿Sí? Ok, a ver. El siguiente título es de la participación social. Conforme el sílabus y lo que estamos continuando, a ver, dale un segundito, a ver, estoy bien. Conforme el sílabus y la continuación de nuestra clase corresponde al título participación social. ¿Sí? Voy a dar la introducción antes del ámbito legal. La participación social en el ámbito ambiental, la participación social en el ámbito ambiental, ¿sí?, es fundamental, es un hecho transversal realmente, el ámbito ambiental es un hecho transversal, y la participación social acompaña este hecho transversal. ¿Por qué? ¿Eh? Porque cuando se ejecuta una actividad o proyecto, siempre va a haber una sociedad civil que está alrededor o que está involucrada con ese proyecto. Si usted hace la apertura de una vía, pues los colindantes de ese proyecto están ahí afectados de alguna manera, de forma positiva o negativa, cuando realizamos una instalación de un sistema de alcantarillado, cuando construimos una fábrica, una industria, una estación de servicio, etc. Siempre tenemos a nuestros vecinos, los quienes están alrededor del proyecto prácticamente. La parte social es fundamental porque a ellos les vamos a afectar de manera directa o indirecta, porque a ellos les vamos a afectar de manera directa o indirecta por la ejecución de nuestro proyecto. De ahí que desde la Ley de Gestión Ambiental que ustedes ya conocen, ¿no?, que ya hemos visto clase anterior, en su articulado 28 y 29 incorpora este ámbito social, en el escenario ambiental, el ámbito social lo incorpora para justamente no dejar a un lado a la sociedad civil que se encuentra alrededor del proyecto, lo involucra, lo hace inclusivo. Y eso permite actuar en dos frentes. El primero en el hecho de que socializamos el proyecto, ¿sí? Nos da la oportunidad de socializar el proyecto previo a su ejecución, ¿sí? Y a la vez que se socializa el proyecto, tenemos una oportunidad de retroalimentar desde el punto de vista de los que estamos yendo a construir el mismo o quienes realizamos los estudios. Ahora bien, la participación social lo tomamos en cuenta en dos componentes. El primero desde la parte jurídica, desde la parte legal. Y el segundo ya desde la teoría propia, marcada pues en el ámbito de la inclusión social. Vamos con el primero, de la parte legal. Y lo que ustedes van viendo en sus pantallas con el grupo que ahora le corresponde es justamente eso. Entonces vamos a desarrollar la parte o el componente legal de la participación social. ¿Dónde nace esto? Ojo, ¿dónde nace? O inicia en el artículo 28-29 de la Ley de Gestión Ambiental, ley que ya está derogada, ustedes ya saben, ¿okay? Y el decreto ejecutivo número 1040, que vemos en la pantalla, ya permite llegar más allá de lo escrito en esos dos articulados. Quiere decir que ya existen elementos, mecanismos, por cierto, procedimiento, que claro, después ya en la ejecución mismo del proyecto se tendrá que ir especificando trabajando en territorio. Pero el decreto ejecutivo número 1040 es el ámbito legal en donde parte este escenario social de la mano o naciendo del artículo 28-29 de la Ley de Gestión Ambiental. Recordando que este
cuerpo legal ha sido ya derogado y tenemos en la actualidad el Código Orgánico del Ambiente CODA. Muy bien, con esa introducción entonces comenzamos con este componente 1 del ámbito legal de la base Decreto Ejecutivo número 1040. Es así que se va a entender la explicación ya del grupo que tenemos listos para el mismo. Listo, compañeros, entonces procedemos a su exposición. ¿Qué es lo que contiene el 1040? ¿Qué nos dice el 1040 en el ámbito social? Vamos, por favor. Ok, buenos días, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponerles acerca como decía el ingeniero, el decreto 1040, que en sí el objetivo de este decreto es el que expida el reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social que son establecidos en la Ley de Gestión Ambiental con la finalidad principal de poder contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todos los habitantes a poder vivir en un ambiente sano, que sea de igual manera ecológicamente equilibrado y que tenga libre de contaminación. Esto se tiene que saber que es importante conocer acerca de estos tres primeros artículos, que son el artículo 88 de la Constitución Política de la República, que establece que toda decisión estatal la cual afecte al medio ambiente deberá contar con criterios de la comunidad, por lo que la comunidad deberá estar informada y debe garantizar su participación. Y al igual que lo decía el ingeniero en el artículo 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, que consagra el derecho a toda persona, sea tanto natural o jurídica, a participar en la gestión ambiental por medio de mecanismos de participación social. Y en cuanto al artículo 29, este artículo prescribe el derecho que tiene toda persona, tanto natural como jurídica, a ser informada de manera oportuna y lo suficiente para saber acerca de cualquier actividad que se vaya a realizar que tenga un impacto en el ambiente. En cuanto a eso, pasamos a conocer acerca del artículo del decreto ejecutivo 1040, que se divide en 27 artículos, en los cuales habla en el primer artículo, acerca de definiciones en general, definiciones como la afectación, el área de influencia directa, la comunidad directa afectada y entre los más importantes aspectos y definiciones está en cuanto al impacto ambiental, que se define como la alteración del ambiente que puede ser provocada de manera directa o indirecta por una actividad o por un proyecto que se vaya a realizar, y lo fundamental, que sería la participación social, que son los mecanismos que se pueden dar a conocer a una comunidad. Son los mecanismos que ayudan a dar a conocer a la comunidad los proyectos que pueden llevar a cabo riesgos que contaminen el ambiente. Por ellos, las obras o los proyectos tienen que dar a conocer a la comunidad sus estudios de impacto, sus posibles medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental. En cuanto al artículo 2 y 7, hablan acerca del ámbito, el cual regula la aplicación sobre el artículo 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, que por lo que sus disposiciones, o sea, las disposiciones tanto del artículo 28 y 29, son los parámetros básicos que deben acatar todas las instituciones del Estado que integren un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. En cuanto al artículo 3, es el objeto con el que se va, el objeto del decreto, que contribuya a garantizar el respeto al derecho colectivo que tiene todo habitante a vivir en un ambiente sano, en un ambiente ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. En cuanto al artículo 3, hablamos de los fines, que los fines son diversos y entre ellos podemos precisar que se debe precisar los mecanismos determinados de la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados en los procesos de participación ambiental. De igual manera, se deben permitir a las autoridades públicas conocer los criterios de la comunidad y hacer prevalecer que los criterios de la comunidad sean vistos, sean observados y sean utilizados. Y de igual manera, transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando un acceso a la información, a que la información esté disponible para toda la comunidad.
En cuanto al artículo 5 se habla acerca del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que es un mecanismo de coordinación transsectorial, de interacción y de cooperación entre los diferentes ámbitos, sistemas y subsistemas del manejo ambiental y de las gestiones de recursos ambientales. De igual manera, se puede incluir la participación social civil que conforme a la Ley de Gestión Ambiental lo estipula. Y finalizando, el artículo 6 habla acerca es un artículo primordial, el cual habla acerca de, en sí, la participación social, que tiene como objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para poder fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación en el impacto ambiental, para así poder disminuir los márgenes de riesgos de impacto de una obra o de un proyecto que se esté realizando. A continuación, mi compañero. El artículo 8 nos habla de los mecanismos que existen para que esta participación social sobre la gestión ambiental se desarrolle de manera adecuada. Estos mecanismos no van en contra de otros mecanismos establecidos en la Constitución política y en la ley. Estos mecanismos son audiencias, talleres de información, capacitación social, es decir, son todos los medios que permitan el acceso a las personas a informarse sobre todas las actividades, obras o proyectos que pueden afectar el ambiente. El artículo 9 nos habla del alcance de la participación social. Este alcance es transversal y trascendental en toda actividad, obra o proyecto, durante todas las fases, en especial en las fases de revisión y evaluación de impacto ambiental. La participación social dentro de la gestión ambiental tiene como finalidad considerar todas las observaciones, criterios de la población directamente afectada en una obra o proyecto. Estas variables ambientales son relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que estas actividades, obras o proyectos puedan causar un mínimo impacto ambiental y considerando también y compensando estos impactos a fin de que todas estas actividades se desarrollen de manera adecuada durante todas sus fases. Esta participación social dentro de la gestión ambiental cumple con los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre instituciones del Estado, la ciudadanía y todos los promotores interesados en realizar una actividad, obra o proyecto. Además, toda la información que se va a proporcionar a la ciudadanía debe ser de forma clara y sencilla, de tal forma que todas las personas puedan entender cuál es esta actividad, obra o proyecto que se va a desarrollar. El artículo 10 nos habla del momento de la participación social. La participación social se va a efectuar de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, conjuntamente con el promotor de la actividad, obra o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. El artículo 11 nos habla que el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental, dentro de sus competencias, puede incorporar particularidades a los mecanismos de participación social sobre esta gestión ambiental, sin perjudicar a las disposiciones previstas en este reglamento. Dice que la autoridad competente en el artículo 12 son todas las instituciones y empresas del Estado en el área de sus respectivas competencias que van a permitir, por medio de una dependencia técnica, realizar todas estas obras o proyectos de manera ordenada y clara. En el caso de que se vea afectado un sistema nacional de áreas protegidas, bosques y vegetación protectores y patrimonio forestal del Estado, la autoridad competente será el Ministerio del Ambiente. Bueno, artículo 15 de la participación social.
Esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o el proyecto. En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, tenemos los siguientes. Primero, las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso, las autoridades de las juntas parroquiales existentes, las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunidades legalmente existentes, y también las personas que habiten en el área de la influencia. Siguiente. Artículo 16 de los mecanismos de participación social. En este reglamento deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, la difusión de información de la actividad o proyecto que genera el impacto ambiental. Segundo, la recepción de los criterios. Tercero, la sistematización de la información obtenida. Ya. Artículo 17 de la información necesaria y procedencia de la participación social. Esta nos dice que no se puede iniciar el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente cuente con la información necesaria para poner a disposición de la comunidad. El artículo 18 de las convocatorias. Esta se realizará por uno o varios medios de amplia difusión, para los cuales tenemos los siguientes medios. La primera, por publicación de la convocatoria en los diarios de mayor influencia del país. La segunda, por publicación a través de páginas web. La tercera, por publicación del extracto del reglamento en las carteleras de los gobiernos. Y por el envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social. Siguiente. Artículo 19 de la recepción de criterios y sistematización. Esta tiene como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y comprender los sustentos de los mismos. Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios. La primera, por actas de asambleas públicas. La segunda, por memorias de reuniones específicas. La tercera, por recepción de criterios por correos tradicionales o por correos electrónicos. Y la cuarta, por demás medios que se consideren convenientes. El informe de sistematización de criterios deberá especificar las actividades más relevantes del proceso de participación social, las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger. Y la tercera, el análisis de posibles conflictos socioambientales evidenciados. El informe de sistematización de criterios se incluirá al estudio de impacto ambiental, que se presentará a la autoridad ambiental competente. Siguiente. Artículo 20 del plazo de aplicación de mecanismos de participación social. Los mecanismos de participación social, estas se realizarán en un plazo máximo de 30 días y esta irá contando desde la fecha en la que se publica. Y artículo 21 de las resoluciones o consensos que pudieran provenir del proceso de participación social. Estas, al que hace referencia este reglamento, podrán incluir mecanismos de compensación socioambiental. Con respecto al artículo 21, nos permite incluir mecanismos de compensación socioambientales, debido a que anteriormente los operadores negociaban directamente con las comunidades las indemnizaciones por los daños causados, sin un adecuado sustento técnico. Ahora, frente a estos eventos, lo que propone la MAE es que estas compensaciones se den de acuerdo al acuerdo 001, el cual permite una compensación en términos de justicia social y ambiental. Este tipo de compensaciones ambientales se enfoca principalmente en el plan de desarrollo local en el ámbito de la salud y educación. Con respecto al artículo 22, el artículo 22 nos habla acerca de la oposición frente a las actividades de proyectos de gestión ambiental que generan un impacto ambiental. Si esta actividad genera un impacto ambiental, no podrá ser llevada a cabo, salvo que las autoridades insistan en su ejecución.
las cuales deben ser llevadas por un estudio por parte de las autoridades superiores. El capítulo 4 nos habla acerca de las veedurías. Pásale, por favor. El capítulo 4 nos habla acerca de las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son mecanismos de control social mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho de participación social mediante la vigilación y fiscalización de la gestión pública. Este mecanismo se puede conformar por personas naturales y o representantes de organizaciones sociales, de manera individual o colectiva, sin interés ni beneficio personal. Sirven principalmente para estar al tanto de los asuntos de interés público en todos los niveles de gobierno que aportan el fortalecimiento de la democracia y desarrollo social. ¿Cómo funcionan? Las veedurías funcionan bajo los principios de autonomía, responsabilidad y objetividad, en relación con los principios contemplados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En el capítulo 5, con respecto a la inejecutibilidad de actos y contratos, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, la actividad o proyecto que genera un impacto ambiental, así como los actos y contratos que se deriven del mismo, serán inejecutables, si no cumplen con uno o más de los requisitos de los procedimientos de participación social. Artículo 25. La imposición de sanciones. El incumplimiento de procesos de participación social por parte de la autoridad o un funcionario público estará sujeto a sanciones, donde la autoridad competente adoptará sin prejuicio de las sanciones las siguientes medidas administrativas: decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente de los implementos utilizados para cometer la infracción. Exigirá la regulación de las autoridades, permisos, estudios y evaluaciones, así como verificará el cumplimiento de medidas adoptadas para mitigar y compensar los daños ambientales en un periodo de 30 días. El artículo 26. Procedimiento para pueblos indígenas y afroecuatorianos. Debido a que el procedimiento de participación social señalado en este reglamento se aplica sin ningún tipo de excepciones, debido a que los pueblos afroecuatorianos y indígenas se basan en un régimen especial otorgado por el artículo 84 y 85 de la Constitución Política, donde el Estado reconoce los derechos en todo aquello que se puede aplicar, como es conservar la propiedad imprescindible de las tierras comunitarias, mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias, y los pueblos no pueden ser desplazados de sus tierras. Por otro lado, el artículo 27 nos habla acerca de los conflictos de competencia. En caso de existir algún conflicto de competencia, se resolverá de acuerdo al artículo 9, previsto, literal G, previsto previamente en este acuerdo, donde además se basará en el procedimiento establecidos por el título 1 del Sistema Único de Manejo Ambiental del libro 6 del texto unificado, donde establece y define los elementos mínimos que constituyen un subsistema de evaluación de impactos ambientales, del cual debe contener el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y el seguimiento ambiental de la actividad. Y en cuanto podemos hablar acerca del artículo del decreto 1040, es que es importante, como conclusión, podremos decir que la participación social de los ciudadanos es muy importante debido a que esta permite reconocer las inquietudes, las maneras de pensar, los criterios de las personas y de las comunidades que pueden ser afectadas por los diferentes proyectos que se vayan a dar, con la finalidad de poder tener seguir un procedimiento ambiental que pueda estar acorde a lo que se quiere hacer en cuanto al proyecto y los beneficios que puede obtener la comunidad que se encuentra cerca, o el impacto ambiental que se pueda dar de la manera menor y más reducida posible. Esas serían nuestras conclusiones y nuestras referencias. Ok. Muy bien. Continuamos entonces con esa temática. A ver, creo que ahí sí estamos. A ver, listo. Lo dicho, chicos. Aquí en este instrumento legal jurídico,
nos marca ya los principales elementos para poder aplicar la participación social en el ámbito ambiental, en el proceso de regularización. Este decreto ejecutivo número 1040 es el cuerpo jurídico que debe de ser observado por los que ejecuten el proyecto. Entonces, vamos a rescatar 3 elementos de esta exposición. El primero, manifiesta, si me puedes acompañar con la diapositiva, coordinador, coordinadora, porque voy a resaltar desde lo que ustedes también han expuesto. Si me puedes colocar las diapositivas, por favor. Ahí se pueden observar. ¿Sí? Ok. Decía que el decreto ejecutivo parte del 1829 de la Ley de Gestión Ambiental. Avánzale otro poquito, por favor. ¿Sí? Avánzale otro más. Otro más. Vamos, eso, ya. El primer elemento que vamos a ir rescatando, señores, es justamente el espíritu de la parte legal que pretende tener el 1040. Y en el artículo 9 manifiesta justamente un hecho importante que es prácticamente desde la teoría y lo materializa en este cuerpo legal. Y dice, considerar e incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía. Ojo, y en su contenido manifiesta siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. ¿Sí? Este es el primer elemento que voy a rescatar de la presentación, ¿sí? Porque como ya sabemos, el proceso de regularización ambiental implica que debe existir a partir de la norma la participación social. Y cuando tenemos este escenario, vamos a exponer el proyecto, vamos a tener a la ciudadanía enfrente, y entonces el objetivo de este cuerpo legal dice que va a considerar todos los criterios y observaciones que se emitan por la ciudadanía, pero ojo, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pretende es rescatar la información que permita retroalimentar a los estudios que se presenten. Porque existen a veces oposiciones a los proyectos sin fundamento, o por cuestiones políticas, o intereses personales, tal vez grupales, ¿por qué no decir? Pero en el hecho está en que la participación social debe tratar de ser lo menos favoritistas a un grupo y más bien procurando un desarrollo en el sitio, pero de una forma también colectiva. ¿Sí? De ahí en adelante, todos sus articulados nos explican qué tiene este instrumento y cómo debe ir ejecutando. Primer elemento a rescatar, ¿no? Segundo, vamos avanzando a la diapositiva, por favor. Otro más. Mecanismos, ya. Información, convocatorias. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuáles son los mecanismos de la participación social? Difusión, recepción, sistematización. Avánzale otro. Objeto, informe de recepción de criterios. Avánzale otro, por favor. Ya. Otro más también. Sí, avánzale otro también para verle cómo está desarrollado eso. Vedurías. No, otro más. Ya. A ver, retrocedámosle a donde estaba desde el 9 mismo. Por ahí está. No está escrito, pero voy a rescatarle por ahí el elemento. A ver, el primer elemento, entonces. El segundo, el momento de la participación social. ¿Sí? El momento de la participación social nos quiere decir cuándo se realiza el mismo. ¿Sí? Prácticamente, señores,
la participación social se realiza previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental. Previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que este se convierte en un requisito del proceso de regularización con el fin de obtener, ¿qué? La licencia ambiental. Si entonces estamos hablando en este nivel, ¿no es cierto? Entonces estaríamos claros que se realiza el proceso de participación en este nivel. Pregunto entonces, este proceso de participación social para obtener el permiso a nivel de licencia, ¿cierto? Deberá ser realizado cuando tenemos proyectos de nivel 1 de certificado ambiental. Pregunto. Al curso. Yo creo que no hay. Alzando la mano para tomar en cuenta la participación. ¿Quién dijo? Sí. Sebastián. Sí, yo A creo ver, que vamos, no. Sebastián. No escuché. Sebastián. Sí, Inge, yo creo que no es necesario realizar esta participación social para proyectos sencillos donde solo se requiere una licencia. Permiso, el certificado. Es el permiso. Es diferente, porque estamos hablando Claro. del nivel de licencia. Sí, Acuérdense que el nivel de licencia es el que se encuentra justamente con el estudio de impacto ambiental. Por tanto, este es el momento en el que se realiza y al final del día, ¿sí? Esta información del proceso de participación va en forma conjunta con el estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí voy a rescatar el tercer elemento. Si le avanzas las diapositivas, vamos donde está el informe de sistematización. ¿Sí? Entonces, hablamos del tercer elemento que rescatan en esta exposición, del informe de sistematización. ¿Sí? Ahí dice, recepción de criterios, el informe de sistematización. ¿Qué estamos hablando con esto? Que va a existir un documento llamado informe en este caso, que resultará del proceso, perdón, ya, ahora sí. Entonces hablamos del informe de sistematización, ¿no? Este informe de sistematización, mucho cuidado. Este informe de sistematización, ¿quién va a ser elaborado? Va a ser elaborado, aquí entra un personaje, un elemento más, el facilitador ambiental. El facilitador ambiental, ojo chicos, el facilitador ambiental no es alguien contratado que va a construir el proyecto. No es alguien de la consultora que realiza los estudios. No. ¿Sí? Es una persona calificada por el Ministerio del Ambiente. Tampoco es un técnico del ministerio. No. Es una persona que está calificada, eso sí, pero es un tercero independiente, ¿sí? Tercero independiente que actúa en el proceso de participación y tiene la responsabilidad de realizar este informe de sistematización que va a recoger toda la información
que sucedió en el proceso, en la audiencia pública, ¿sí? En la reunión que se realizó en la sociedad civil cuando presentaron los estudios. Esa. Ahí el facilitador ambiental, como su nombre lo indica, es el que realiza justamente en la audiencia pública esa facilitación del proceso, recoge los criterios, las observaciones y elabora y sistematiza todo en un informe. Este informe tiene que dar conocimiento, pone a conocimiento de la triple AR que se encuentra en el proceso de regularización. Por eso es que este señor, que es un tercero independiente, no tiene nada que ver con ninguno, ni las autoridades, ni los consultores, ni con nadie, ¿no? Debe ser imparcial, por supuesto, recoge todo y recomienda las acciones que puedan seguir, siendo, en lo general, que continúe el proceso de regularización, obtener su licencia, o tal vez en algún momento realizar otro proceso, dependiendo de lo que sucedió en la socialización en sí. Ok. Por tanto, chicos, este informe de sistematización retroalimenta el estudio y también forma parte, se vuelve un requisito, ¿no?, del proceso de regularización. ¡Listo! Hasta ahí lo que está escrito. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, señores. El decreto ejecutivo es claro y yo lo que he ido es rescatando estos tres elementos principales. De aquí en adelante, antes de seguir con la pregunta, de aquí en adelante aparecen otros, aparece un reglamento, aparece en el Código Orgánico del Ambiente, sí, se llama participación ciudadana, va modificándose ciertas cosas, pero en la esencia, la mecánica va a ser la misma. ¿Cuál? Que todo el proceso de regularización debe llevar un proceso de socialización, que todo proceso de socialización debe de tener, pues, un respaldo, un informe, una persona que esté al frente, que todo proceso de socialización va a dar un resultado positivo o negativo, y que el mismo se vuelve un requisito en el proceso de regularización para obtener la licencia. Por tanto, sin eso, ¿sí?, imposible será poder emitir, entregarles como autoridad al dueño del proyecto la licencia ambiental sin haber realizado un proceso de socialización en el nivel de licencia. Listo. Tania Flores, por favor. Sí, ingeniero, disculpe, se me entrecortó un poco la señal cuando dijo que el facilitador es el encargado también de recomendar las acciones, mencionó. Sí, el facilitador es el encargado, a ver, primero, de sistematizar toda la información en el documento y poner los resultados y recomendaciones en este informe. Pueden ser para que continúe el proceso de regularización. Sí, el sistematizador dirá todo se ha cumplido, no ha habido observaciones, o las observaciones han sido absueltas, se van a considerar dentro de los estudios, por tanto es pertinente continuar el proceso de regularización hasta obtener la licencia. Entonces, uno. O dos, puede mencionar que puede existir otro proceso o puede emitir alguna recomendación para que la triple AR actúe. ¿Sí? Ojo, hay veces que en los procesos... Hasta ahí, Tania, por favor, estamos claros, antes de avanzar. Sí, una preguntita más. Justo esta parte sí la tenía clara. Las recomendaciones, entonces, a esta persona, al no ser una persona técnica, las recomendaciones que emitirían no serían recomendaciones técnicas como tal del proyecto. No, van las recomendaciones en función de las observaciones que venga de la ciudadanía. Por eso es que al principio dice las observaciones se recogerán siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, porque pueden que sean observaciones sin fundamento y tal vez esas no retroalimente al estudio. Pero sin embargo de esto, el sistematizador sí lo recoge, lo pone. Ojo, no estamos diciendo que el informe de sistematización no va a recoger todo lo que pasa en el proceso de socialización. No, no, no. Él recoge todo, pero al final también tiene una responsabilidad de poner una recomendación sobre lo que recogió. Y él también pues dirá, sí, hubieron las intervenciones, fueron absueltas. No, no hubieron intervenciones que no fueron absueltas. Se necesita que algún elemento sea reforzado en el estudio ambiental, en el estudio civil, se ha reforzado y por tanto se solicita a la AAR que tome, ojo, consideración me invento, del aspecto de construcción de la trampa de gases, o de las descargas líquidas para el tratamiento. Entonces, la AAR recoge lo que dice en el informe y continúa y actúa frente al hecho.
que diga el informe. Por ahí, Tania, ¿estamos bien? Sí, Inge, muchísimas gracias. Ya, no hay problema. Gracias. Giovanni Sánchez, por favor. Sí, la parte que no le comprendí es de qué entidad o quién representa ese facilitador. Esa parte porque se dijo que no era el contratista, si no le escuché mal. Sí, a ver, el facilitador es un tercero independiente. Prácticamente no es ni del contratista, ni del constructor, ni del dueño del proyecto, ni de la consultora, ni del Ministerio del Ambiente como técnico. Lo que sí es una persona independiente que es calificada en el Ministerio del Ambiente para ejecutar esa facilitación. Eso es diferente, pero no es ni de una triple AR, no es ni del dueño del proyecto, no es ni del consultor. Es un tercero independiente que no tiene nada que ver con ninguno de los tres actores. Por ahí, señor Sánchez. Sí, sí, Inge, listo, Ya, gracias. chévere. A ver, y como les decía, a partir de esto, chicos, hay varios reglamentos, varios elementos, varios escenarios. No vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Lo que necesitamos es conocer nosotros como ingenieros que cuando se realiza un proceso de regularización, como requisito tiene que haber una participación social, que tal vez ustedes, cuando estén en la función pública, van a llegar a estar en ese momento, ¿verdad? En algún momento, en algún proyecto que ustedes tengan, van a estar en una socialización presentando el proyecto y va a ser en correlación con este ámbito normativo ambiental, porque la parte ambiental para poder otorgarles el permiso, la licencia, les exige. Entonces, por tanto, ojalá estén en algún momento en la parte esa de exponer o explicar, y ustedes se van a dar cuenta, ya pues en la práctica, sale de la teoría incluso, que está en la parte jurídica, sale a cosas más reales. Ya en la práctica nos suceden muchos elementos, ¿sí? Y claro, digo esto porque también a las triple ARs nos ha tocado estar. Ojo, las triple ARs se presentan en el proceso, están a veces, unos más, otros menos, tal vez no estén por algunos cruces de cronogramas, de horarios, de fechas, pero en lo general estamos ahí. Y nosotros ahí, cuando estamos en calidad de triple AR, podemos observar realmente qué sucede en el proceso. Y ahí es cuando nosotros identificamos que cuando se realizaron los estudios, cuando los dueños del proyecto trabajan, no realizan, o lo contrario, que sí lo realizan, con la sociedad civil alrededor del proyecto. ¿Sí? Esto es clave, señores, porque, ojo, si es que desde nosotros, desde cuando levantamos la información, los estudios, no les consideramos a la gente que está alrededor del proyecto, pues vamos a ir teniendo consecuencias y problemas ya después en estos procesos. En estos procesos vamos a tener problemas y consecuencias. Entonces, aquí es clave tenerles en cuenta a toda la gente, a la ciudadanía, alrededor del proyecto. O también ustedes pueden estar del otro escenario, ustedes pueden llamarles a un proceso de participación y ustedes, qué bueno que puedan asistir porque ya van a poder emitir criterios técnicos desde su formación profesional. También existen muchas personas, y estos escenarios también se repiten, que sin necesidad de tener una formación académica, tal vez universitaria, etcétera, los pobladores del sitio, las partes rurales, la gente de mayor edad, tiene ese mayor conocimiento. ¿Quién mejor el mayor conocimiento de quienes están en el sitio para poder retroalimentar y que no necesariamente tiene una formación académica, sino ya por experiencia propia de su actividad? Todo es bienvenido. Lo que sí es que se va haciendo un análisis para intentar de que si existen elementos negativos, ojo, sean elementos negativos que se puedan potencializar y trabajarlos, ¿sí? Porque a veces existen elementos negativos, pero que solamente se levantan a una oposición y a veces no saben ni por qué se oponen. Y eso está mal, porque interrumpimos el desarrollo del proyecto. Ojo, al final del día, no queremos que la parte ambiental sea un obstáculo para el desarrollo del país. No, lo contrario. La parte ambiental lo que hace es ir a acompañar al desarrollo del país, acompaña el desarrollo del proyecto. No por esto que se coja como pretexto intermedio, ¿ah? Que la parte ambiental, que porque el ámbito ambiental es afectado, porque hay contaminación, etcétera, no se realizan los proyectos. No, lo contrario. Si existe ese escenario, el análisis y el manejo de esa situación
es lo que permitirá ir desarrollándose en la medida de que se pueda el proyecto, un proyecto vial, una fábrica, una industria, una gasolinera, un edificio, etcétera, lo que sea. Ok. De esto hay muchísima información y en la práctica se desarrolla. Vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Y vamos a seguir en el segundo componente. El segundo componente en la parte de la teoría. A ver, chicos. Yo he comenzado desde la parte legal, de preferencia, porque aquí nos da una explicación real de cómo está el escenario en la práctica, ¿ya? Rescatando los tres elementos que mencioné. Y a partir de eso, ya no es necesario poner la pantalla, por favor, no te preocupes. A partir de eso, en la teoría manifiesta, que está en los libros, manifiesta que el objetivo de la participación social justamente es eso, retomar toda la información que se pueda del sitio del proyecto y hacer un juego de retroalimentación. Ya, la teoría nos dice eso, es uno como objetivo. Prácticamente el 1040 lo mejora y lo pone, en otras palabras, le dice vamos a recoger y retroalimentamos siempre y cuando sea técnica económicamente viable. La teoría me dice, a ver señores, aquí van a existir tres actores principales. El primero, comienzo, la sociedad civil del área de influencia. La teoría me dice, ahora sí les voy a dictar o copien lo que les estoy explicando. Primer actor, sociedad civil del área de influencia. ¿Quiénes son ellos? Es toda la población que se encuentra alrededor del proyecto, lo que les he venido hablando desde un inicio. Eso me dice la teoría en el libro. La sociedad civil del área de influencia. ¿Quiénes son? Toda la población que se encuentra alrededor del proyecto. Ahora sí, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué? Porque ellos serán o indirectamente influenciados o afectados, sean directa o indirectamente influenciados o afectados, ¿sí?, por el proyecto. Si aperturamos una vía, si construimos una gasolinera, así los vecinos, ¿no es cierto?, serán afectados directamente, positivo o negativamente. Y finalmente, esta es la ciudadanía principal que se debe de considerar, es la ciudadanía principal que se debe considerar en el proceso de participación social. Finalmente es la ciudadanía a considerar en el proceso de participación social. Punto. Eso me dice la teoría. Segundo, el operador o promotor del proyecto. ¿Quién es el operador o promotor del proyecto? No es nada más y nada menos que el dueño del proyecto. Así de simple. Pero que es quien debe de observar y cumplir, lo establecido en la normativa ambiental. Es quien debe observar y cumplir lo establecido en la normativa ambiental. Punto. ¿Qué me está diciendo ahí? Es quien tiene que observar o dar cumplimiento esto que vimos hace un ratito, el decreto 1040 y sus demás reglamentos. Así de simple. Eso dice la teoría. 3. Actores gubernamentales. Son aquellos actores locales y relacionados con el proyecto. Son aquellos actores locales y relacionados con el proyecto, entre los cuales tenemos, vamos, ¿quién nomás? GAT parroquiales, ¿cierto? Porque el GAT parroquial es la administración pública que se encuentra en el territorio. Tenencias políticas. Sí, en algunas parroquias hay la tenencia política, entonces también son consideradas. Seguimos, subiendo en el escalón. GAT municipal. Subimos el escalón, GAT provincial. Y siguiendo el escalón, ministerios del ramo. Ministerios de secretarías del gobierno. Esos son los actores. Estos incluyen las AAARs. ¿Listo? Miren, entonces, ¿qué les está diciendo aquí, chicos?
Aquí están diciendo que toda la administración pública va a estar ahí también como actor, ¿no? Puede participar. Si yo estoy construyendo un hospital, ¿no es cierto? ¿Qué ministerio está ahí? El Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? ¿Ya? Si estoy construyendo ahí un coliseo, un tema para el tema público, un estadio, etcétera, pues el Ministerio de Deporte. O sea, quienes estén relacionados, pero siempre va a estar al menos, sí, el presidente del GAT parroquial, porque se debe a su administración y a su territorio. Consecuentemente, el GAT municipal, dependiendo ya de quién esté relacionado, qué empresa pública, pueden ser alcantarillados, los sanitarios, etcétera. ¿Ok? Y vamos con el cuarto. En la teoría nos dicen otros. ¿Okay? Aquí se los reconoce o se los considera a los colectivos o personas individuales, ¿cierto? Personajes, ¿sí? Que estén relacionados o a favor o en contra de la ejecución del proyecto. Estén relacionados o a favor o en contra con la ejecución del proyecto. ¿Quiénes se encuentran aquí? Las ONGs, los grupos ecologistas, los grupos, las sociedades, los colectivos estos que se forman, las juntas de aguas, todos estos nuevos grupos que han aparecido ahora. Está bien el tema de la agrupación, el tema de la defensa, quienes se sientan afectados por el ámbito ambiental o el ámbito mismo social. Por eso llamamos un escenario socioambiental, porque tiene toda una correlación entre la sociedad civil y el entorno en el que habita. Y listo. La teoría manifiesta varios elementos, pero en la práctica lo que necesitamos es que esté el dueño del proyecto o quienes vayamos a construir proyectos sepamos de que existe una normativa que hay que seguir el procedimiento tras de esa participación social y salir del mismo. Siendo un requisito para el proceso de regularización, cumplimos con lo hecho, retroalimentamos el estudio, ¿sí? Subsanamos ciertos elementos que tal vez no fueron considerados en el estudio inicialmente y avanzamos con el mismo. Y se acaba hasta ahí el proceso. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta ahí, por favor. Jonathan Maki. Ingeniero, sí, una consulta. Respecto a esta sociabilización y participación de la ciudadanía, ¿debería ser en toda actividad o proyecto, sea grande o pequeña? No, no. Acuérdate que hicimos una pregunta al inicio y decíamos si tenemos un proyecto que se va a nivel de certificado ambiental, ¿será pertinente o no? Y ahí el Sebastián Enríquez ya nos dio la respuesta. Entonces, ahí ya va la respuesta a lo que tú estás preguntando, Jonathan. Ah, ya. Ahí Ahí estamos estaba un poco hablando. confundido, ingeniero. No hay problema, para eso es la clase, no te preocupes. Entonces, ahí estamos hablando de que el proceso de participación social se va a encontrar para los proyectos, actividades de proyectos que están a nivel... Eh, regálame un segundito, por favor.
Listo, ahora sí, continuamos, chicos. Giovanni Sánchez, por favor. Sí, Inge, pero, o sea, ¿hasta qué punto sería conveniente dar esa apertura, por ejemplo, a todos esos grupos de interés? Ya. Justamente, a ver, verás, dependiendo del escenario, prácticamente, como decimos, en el decreto se encuentra eso, ¿no? Está marcado. Ya cuando ponemos en el sitio, en el territorio, entonces nos reunimos, presentamos la información y comenzamos nosotros a presentar la construcción de la vía de punto A al punto B. Va a realizarse de esta forma, en este tendido, las características, posibles afectaciones a los que se encuentran en los predios, por qué razones tendrá que mencionar las indemnizaciones, todo lo que ustedes saben y han aprendido. Como tú dices, pueden venir ya observaciones, criterios, unos que retroalimenten el estudio, otros que no. Y ahí justo lo que tú dices, ¿hasta qué punto podemos recibir todo? En primera instancia y en la práctica tenemos que, para eso está el facilitador ayuda a este proceso, ¿no? Para el facilitador es quien va haciendo esa medición conforme se va dando la presentación, la audiencia pública. Desde yo como constructor, proyectista o consultor o dueño del proyecto que presento el estudio, hasta desde donde vienen todos los criterios de observaciones de la ciudadanía. Y se tiene que ir manejando este escenario, el facilitador va manejando este proceso. Tiene un cierto punto en que tiene que hacer que se expresen todos, más bien dicho, puedan expresar las personas que tengan o se sientan tal vez afectadas, porque hay también las personas que aportan, o sea, perfecto, y eso es lo que se necesita, y a eso se aspira, el aporte ciudadano. Pero también hay ciertas personas que ya no dejan de aportar y comienza un rechazo, un problema, una solución. Para esto tenían que prever, ¿sí? ¿Quiénes? Los consultores, los quienes estaban en el proyecto, porque si inicialmente hicimos un buen trabajo de socialización antes de llegar a este proceso, lo que pasa es que al proceso de socialización no se puede llegar así como si nada y que nadie me conozca, no, pues. Para eso también tienen que armar una estrategia los proyectistas, los consultores, los constructores, porque cuando realizamos el levantamiento de información, ahí vamos trabajando con la gente en primera instancia. Para eso incluso viene el tema de marketing, la viabilidad social, que se llama también. Para esto tuvo que haber un para poder llegar a la participación social, a que la participación social no sea un desbarajuste y que venga un montón de quejas y te desbalance el proyecto y te vota el proyecto desde la parte social prácticamente, ¿no? Pues, entonces, en primera instancia es un trabajo inicial de quienes son los dueños del proyecto. Segundo, cuando ya llega ya el manejo del facilitador hasta el punto en el que puedan ir recibiendo los criterios de observaciones, si es 15, 10, 20, 30, 50 minutos, lo van midiendo en función de las temáticas y de cómo se va desarrollando. Si ya se vuelve tan álgido esta situación, puede existir algún momento en que el facilitador pueda mandar una posible suspensión y realizar otra, o solicitar o recomendar lo que nos preguntaba al inicio la compañera, Tania. Entonces ahí decía, ahí puede recomendar otra participación social en función de todo este escenario álgido que se presenta. Tiene que tratar de manejar la situación. Las triple aéreas no intervenimos, eso sí, somos solo hasta el momento observadores. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan bien o qué tan mal hizo su trabajo los dueños de los proyectos previamente, qué tan bien o qué tan mal están los estudios. Porque, ojo, si tenemos unos buenos estudios técnicos trabajados, pues ya tenemos un 60% avanzado de la participación social, pues. Porque la otra parte es dar a conocer, garantizar que va a ser algo positivo para la sociedad civil y en definitiva cuenta tratar de incorporarles, incluirles, o sea, ser inclusivo el proceso para que la gente, la ciudadanía se sienta incluida y que no se sienta totalmente afectada. Si algún rato habrá afectaciones, está en todo el derecho, estamos nosotros, estamos de ese lado de la moneda, en todo el derecho de expresar las ciertas afectaciones y que nos den una solución. Alguna solución tendrá que haber desde el punto de los dueños de los proyectos, pero la idea es que tenemos que avanzar con el proyecto si es que está
con presupuesto, si es que ya está demandado desde las autoridades, llámense alcaldes, llámense prefectos, ministros, etcétera. O sea, la idea es viabilizar el proyecto. Entonces, lo más posible que se pueda abarcar las observaciones técnicas, observaciones primero y luego transformarlas o retroalimentarle al estudio, se lo puede hacer, lo que más sea posible. Cuando ya sobrepase de las manos, se salga de las manos de la ciudadanía, pues el facilitador tendrá que tal vez suspender y solicitar se realice otro en función de la problemática identificada y de los elementos técnicos que tal vez no fueron claros, no fueron presentados, o un posible escenario socioambiental o de contaminación o afectación ambiental que se pueda presentar en función del proyecto. Eso no es tan fácil, no es una receta que se puede dejar escrito, porque en la práctica ya en el proceso en sí van cambiando, es dinámico. Entonces no es una camisa de fuerza, es una guía de lo que hay que hacer y por supuesto de lo que tiene que cumplir, sea con ámbitos positivos y negativos. Si hay positivos, avanza; si hay cosas negativas, retroalimentan, buscan soluciones, tratan de salir adelante, pero lo posible para viabilizar el proyecto. Eso es, mi estimado. Listo, Inge. Ahora bien, a partir de este capítulo, vamos a enviar una tarea para fin de semana. Vamos a subir al aula virtual un informe de participación social, justamente para que ustedes vean cómo es uno de estos. Vamos a leer el informe. El informe ustedes van a ver que es una facilitadora X. Ahí les voy a colocar ya, pues. Y leemos, y analizamos, identificamos, ahí nos vamos a dar cuenta qué pasó. Y esto es respecto de la construcción de una estación de servicio. La estación de servicio San José. Yo lo estoy trayendo a clases porque prácticamente fue un estudio de impacto ambiental que lo trabajamos, que lo aprobamos como AAR y pues eso puedo traerle a colación para clase, identificar y ver. Entonces la primera tarea es justamente el análisis de este informe de participación social. Yo lo subo al aula virtual, se descargan, lo leen, lo chequean y respondemos en las preguntas que yo les voy a poner. Entonces ahí les voy a poner qué tipo de recursos naturales, cuál fue el conflicto, qué esto, lo otro. Entonces ustedes ya van contestando y van identificando en función de lo que ustedes leen y comprenden. No es nada del otro mundo, sino más bien saber y conocer uno de estos y después poder responder fácilmente las preguntas. Esto lo dejaremos para el fin de semana. Y con esto, chicos, yo avanzo prácticamente a la siguiente unidad. Si hay alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, antes de cambiar ya de tema, porque aquí yo no me voy a quedar mucho tiempo. Ya me interesa avanzar a la esencia de la materia. Por favor, a ver, Wilber, vamos. Disculpe, una pregunta en referencia al deber. O sea, es de hacer un análisis del informe de participación social de la construcción de una estación de servicio. Sí. A ver, revisamos el contenido y yo voy a enviar preguntas ahí y ustedes responden a las preguntas que yo coloque en el mismo, nada más. Yo mismo les direcciono, yo mismo les subo el informe. Ustedes se descargan el informe del aula virtual. Así que tranquilo. Ok, muchas gracias. Ya, listo. Ok, avanzamos a la siguiente unidad, unidad número 2. ¿De qué se trataba la unidad número 2? De la identificación y evaluación de impactos ambientales. Entonces tomamos nota, por favor, chicos. Y, ojo, ahora sí, con una introducción. Ahora sí, ya conociendo, ahora sí conociendo que existen autoridades, o sea, lo de la unidad 1, actores, autoridades, normativa, participación social. Ahora sí estoy en la capacidad de ir trabajando ya en la identificación y evaluación y los impactos ambientales. Ahora sí ya puedo tener, porque ustedes se van a dar cuenta de la relación que existe en la primera unidad con esta segunda. Entonces, para el hecho, voy a comenzar con lo que es términos
o elementos básicos, más que términos, son elementos básicos para la identificación y evaluación de impactos ambientales. A ver, les había dicho clases anteriores. Aquí me voy a servir yo de la información de saneamiento, de química sanitaria, de tratamiento de aguas, de alcantarillado. Y voy a recoger un poquito. Y desde el cuarto semestre de saneamiento, ¿de qué hablamos? De recurso agua. Entonces tenemos claro el escenario de recurso agua. Si algunos traerán el cuaderno, verán información, mejor, ¿no? Ok. Y entonces, lo que voy a complementar aquí ya es con el ámbito de ambiente. Ya, entonces vamos, tomamos nota. Ambiente. Entonces, desde ese punto les voy a dictar esa definición. Y dice que se entiende al ambiente como un sistema global. No sé si estoy proyectando antes de eso. Regálame un segundito porque no sé si estaba proyectando la... Ahí creo que sí estamos. Ya. ¿Me confirma si se puede ver el Excel de la pantalla, por favor? Sí. Ya, gracias, muy amable. Entonces, vamos con el término de ambiente, ¿no? Se entiende el ambiente como un sistema, estoy dictando copia nomás, se entiende el ambiente como un sistema global, ¿sí? Integrado por componentes naturales y sociales. Por componentes naturales y sociales. Estos constituidos a su vez por el componente abiótico o físico y el componente abiótico-físico, el componente biótico, y ahora sí, perdón, y el componente social. El componente es abiótico-físico, el componente biótico, por aquí, y el componente social. ¿Ok? Constituidos a su vez por los componentes abiótico-físico, biótico y el social. En su interacción, en su interacción dinámica con el ser humano. En su interacción dinámica con el ser humano. Ya, eso me dice la teoría. Perfecto. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? Vamos a ir desagregando este término. Ambiente, chicos. No medio ambiente, por favor. Sí, hemos manifestado la importancia de esta información. Dice que está distribuido por componentes naturales, que entre el abiótico y el biótico, y el social. Ojo, dentro del componente abiótico físico, ¿qué estamos trabajando aquí? Recurso agua, recurso suelo, el recurso aire. Y cada uno de ellos se va complementando, ¿sí? Se va complementando con los elementos de profesionales o de estudio o académicos incluso, ¿sí? Ahorita con mi Excel que no se quiere mover. Regálame un segundo. Estoy con un inconveniente en el Office, en el programa de Excel. A ver, voy a tratar de seguir dictando a partir de esta pantalla porque no me permite ahorita el Office, por favor. Y al lado de agua, suelo y aire, lo que
se vaya o se pretendía escribir, por favor, para que lo escriban, es el ámbito de la hidrología. Escribimos al lado de agua, suelo y aire, el ámbito de hidrología, hidrogeología, geomorfología, geología, ¿cierto? ¿Sí? Calidad del suelo, elementos climatológicos, y dentro de los elementos climatológicos abramos un paréntesis, pongamos precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, ¿ok? Humedad relativa, velocidad de temperatura, precipitación. Listo, los 4 elementos. Cerramos paréntesis, y paisajismo. Y paisajismo, ¿ya? Entonces tenemos hidrología, hidrogeología, geomorfología, geología, calidad del suelo, elementos climatológicos, dentro de eso la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, cerramos paréntesis, y paisajismo. Listo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estamos hablando en esta parte, señores? Estamos manifestando que en este componente abiótico físico es lo que estamos palpando, es lo que podemos ir trabajando, es lo que se está interrelacionando con diferentes especializaciones, ¿no? Los hidrólogos, los geólogos, los edafólogos, ¿sí? Vamos, entonces, es todo esto que esté relacionado. También incluye elementos climatológicos. ¿Dónde encontramos esta información en la climatología? Pues en el INAMI, por ejemplo, ¿no es cierto? La precipitación, la temperatura. Y también incluye algunos elementos cuando se habla de paisajismo. Pues perfecto, toda esta información se encuentra dentro del componente abiótico, o también se le conoce como físico. En algunos libros y hasta ahora en algunos estudios se le pone como físico, pero corresponde al abiótico. Bien, siguiente escalón, el biótico, que sí vemos en la pantalla, pero ya no puedo escribir en el Office, en el Excel, tengo un error ahí y no me permite hacer más. Vamos a escribir al lado del biótico, así como hicimos agua, suelo y aire. Vamos a dividirlo. ¿Qué comprende el elemento biótico? Comprende la flora, la fauna. La flora y la fauna. Vamos, dentro de lo que es flora, ¿de qué se trata? De la cobertura vegetal. De la cobertura vegetal, o del tipo de la cobertura vegetal, ecosistemas existentes, bosques primarios o secundarios, y demás información biótica. Y en fauna, en lo que corresponde a la fauna, toda la información de avifauna, mastofauna, microfauna, herpetofauna, macroinvertebrados, que es un elemento que es muy común, está haciendo incluso en tesis, se utiliza bastante los macroinvertebrados, entre otros. Listo. A ver, ¿qué está bien aquí? ¿Qué se está evidenciando? Se está evidenciando la información de los biólogos. Aquí entra la profesión de los biólogos, si se dan cuenta. Sí, primero la parte de cobertura. A ver, chicos, acá necesitamos saber y conocer qué tipo de cobertura vegetal que se encuentra en el sitio, en el ambiente. Puede que sean bosques, matorrales, dentro de los bosques primarios. ¿Cuándo hablamos de bosques primarios? Cuando son endémicos, cuando son propios de la zona, cuando no han sido tocados, cuando han estado, están, ¿no es cierto?, presentes desde muchos años atrás y no han sido intervenidos en su estado natural. Cuando son secundarios, ya ha existido algún tipo de intervención. ¿Sí? Hay bosques, hay cobertura vegetal mixtos, ¿no? Aquí están con cultivos, con árboles comestibles tal vez, con árboles insertados, por ejemplo, cuando estábamos con los eucaliptos, ¿no? Cuando son primarios, etcétera, son los bosques, por ejemplo, de polilepis, los árboles de papel que muy comúnmente se encuentran, o ecosistemas frágiles, que hablamos ahí en la teoría de ecosistemas frágiles,
como los páramos, ¿sí? Un sistema frágil, pajonal y la amarilla, también hay una transición entre el bosque y el ecosistema páramo, especialmente en las partes altas, ¿no? De la sierra, de la parte andina, que ustedes también han de haber conocido, toda esa riqueza biológica, pues florística, así dicho, se encargan los biólogos de ir identificando la información. Pero lo que se requiere aquí es ser específicos. Lo que se necesita es saber y conocer eso. ¿Qué tipo de cobertura? Puede que me encuentre con pastos, puede que me encuentre con matorrales, puede que me encuentre con un pequeño bosque. Toda esa información es importante porque forma parte del ambiente dentro del componente biótico, en el subelemento flora. Y en el de fauna, habíamos hablado de petofauna, mastofauna, microfauna, incluso marco invertebrado. ¿Qué estamos hablando? Señores, donde existe tema cobertura vegetal, existe fauna. ¿Sí? Donde existe árboles, existen anidaciones de aves. Donde existe matorrales, existen todo lo que son insectos. Hay petofauna, toda esa información. Existe agua, donde existe el río, existen peces, ahí están los macroinvertebrados, que sirven indicadores, etc. Entonces, donde hay un elemento natural biótico, por supuesto que va a existir fauna, que a veces lo vemos, que a veces lo observamos, que a veces ni lo conocemos, y aquí se habla de toda una biodiversidad, ¿sí? De toda la biodiversidad que a veces conocemos y otras veces no. Ok, seguimos. Esto forma parte del componente biótico. Luego vamos a ir un poco estudiando, porque ya vamos entrando en materia del ámbito ambiental. Y en el ámbito, en el componente social, ¿sí? Asimismo como pusimos agua, suelo, aire, flora y fauna, vamos a colocar actividades antrópicas. De las actividades antrópicas. ¿Sí? 1, actividades antrópicas. 2, de los colindantes del proyecto. 2, de los colindantes de proyectos familiar. ¿Por qué? Porque acabamos de cerrar el capítulo de participación social, donde justo hablábamos de quiénes, de esto, de la sociedad civil que se encuentran alrededor del proyecto. Aquí se toma en cuenta, aquí viene esa información. Los colindantes del proyecto. 3, cobertura de servicios básicos. 3, cobertura de servicios básicos. ¿Qué nomás nos encontramos en cobertura de servicios básicos? Alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, incluso servicios de internet, ¿no? Ahora que es muy común, que es lo que utilizamos. ¿No es cierto? ¿Por qué es esto importante, chicos? Primero, porque necesitamos conocer el tipo de servicios básicos que se encuentran en la zona, en el sitio. ¿Sí? Si yo voy a construir una gasolinera, si vamos a construir una gasolinera, señores, en algún momento de esa gasolinera tendrán que salir aguas negras y grises, es más, aguas hidrocarburadas, productos de la limpieza, etcétera, y de la actividad propia. ¿A dónde tendrán que irse esas aguas? Pregunto, señor Johnny Tufiño, por favor. O sea, si son aguas residuales al sistema de, a ver, primero un sistema de tratamiento y de ahí a un cuerpo receptor. Eso, muy bien. ¿Y ese cuerpo receptor, pues, en qué nomás se divide? ¿O qué comprende el cuerpo receptor? ¿O a dónde nomás es el cuerpo receptor? Como tú quieras explicarnos. Un cuerpo receptor puede ser cualquier río, lago, laguna o el Eso. propio sistema de alcantarillado. Eso, perfecto. Ya. Sí, les ha quedado de la clase anterior. Sí, perfecto. Entonces, eso, chicos. O sea, primera instancia, cualquier proyecto que genere residuos sólidos, residuos líquidos, va a tener que descargar esos residuos líquidos al menos a algún sitio. Al cuerpo receptor natural. ¡Pum! Y si no hay un tema de receptor natural, ¿qué tenemos que saber? Conocer y saber si existe coberturas de alcantarillado. Porque allá va a ir esas descargas, así de simple. Entonces, por eso necesitamos saber esa cobertura en el sitio, ojo, en el proyecto. A nosotros no nos interesa, como hay algunos informes de gestión de algunas empresas X, ¿no? Que dicen cobertura de alcantarillado de Quito, el 98.7%. Yo creo que ese número ya 4 años siguen en lo mismo, 6 o 10 años atrás. Sí, y cuando nos vamos a los sectores rurales, nos encontramos que falta, ¿no? Y cuando a veces vamos a proyectos, ¿no? Alcantarillado.
Entonces, nosotros aquí no necesitamos ese macro ciudadano marketing o lo que se vende o que lo que se publica o se socializa. No, necesitas saber y conocer si ahí donde vas a construir la estación de servicio, la fábrica, la industria, ahí existe en ese territorio, en ese predio existe o no existe eso. Dos, agua potable. O simplemente agua, el recurso hídrico. Cuando nos hemos ido a las zonas rurales, a veces no tengo ni agua para hacer los trabajos de de la parte civil, de construcción, no tengo nada, tengo que salir de algún lado. Históricamente nos ha pasado eso. Hemos tenido que utilizar agua de algún estero que se encuentra ahí, en la zona, o tenemos que traer de alguna parte, o resolvernos el problema. Energía eléctrica, lo mismo. Después ya vinieron las facilidades. Antes, ¿qué se hacía? ¿Qué sabían hacer los maestritos? Cuando no encontraban energía eléctrica, cogían los cables y jalaban la energía eléctrica para prender algunas cosas de ahí en la obra. Eso era lo más común. Entonces, sí, se necesita para saber qué tipo de servicios estamos en el sector. Todavía suceden estas cosas en ciertos sectores rurales. Ya la parte urbana es diferente porque tenemos grandes proyecciones, grandes coberturas, pero más allá de eso, en la teoría nos manifiesta esto. Primero, uno, porque necesitamos saber y conocer el tipo de servicios básicos que va a estar en el sitio para poder utilizarlos. Y dos, el tipo de servicios básicos que probablemente o posiblemente podrían ser afectados por nuestra ejecución, por nuestro proyecto. Ven, un ejemplo de esto que es muy común en la parte urbana mismo, los de alcantarillados, cogen, ingresan, hacen las zanjas, meten la tubería, están trabajando para ahí, alguna cometida. Se bajaron una cometida, sin agua en toda esa calle o ese barrio. Y como a veces son tan eficientes los de la empresa, se demoran más de un día para resolver ese problema. ¿Quién tuvo la culpa? Ya, entonces, para también saber y conocer el tipo de servicio básico que exista a fin de no afectar a ese servicio básico que nos encontramos en el sitio. ¿Ya? Es en la parte social. ¿Estábamos en el tercero o no? Vamos, cuarto. Arqueología. ¿Okay? Vean chicos, y aquí en el ámbito arqueológico nuestro país tiene un elemento muy común. A veces nosotros, el tema civil, por supuesto, va a realizar excavaciones. ¿Cierto? Y se encuentran en algunos vestigios arqueológicos. O a veces nos hemos encontrado zonas donde encontramos esta importancia y toca detener momentáneamente el proyecto. O a veces tendrá que hacerse variantes, o etcétera. Entonces, la arqueología también es un elemento importante. No nos vayamos lejos. Metro Quito, aeropuerto Tababela, así, etcétera. Algunas cosas más que podemos dar de ejemplo, ¿no? Ok. Arqueología, turismo. 5 o 6 creo que vamos, no recuerdo el número, el que sea. Turismo. ¿Okay? Siguiente. Y esto, ojo, no es una camisa de fuerza. Son los elementos que al menos deben estar considerados. Son elementos claves. Que pueden insistir otros complementarios, pueden poner lo que más venga, porque viene de la actividad antrópica. Y avanzamos a otro que es de la parte ya personal. Es decir, seguridad y salud ocupacional. Tomamos nota, seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Por supuesto, ¿por qué? Porque tanto nosotros, los ingenieros, los empleados, vienen también los maestros, cuando se les contrata, no vienen los maestros ya puestos todos los equipos, los EPPs, los equipos de protección personal, no, pues se les da la dotación, la empresa le da la dotación. Entonces, ahí viene la temática de seguridad y salud ocupacional. Y vamos otro más, empleo. Porque de alguna u otra forma, cuando generamos estos proyectos, damos empleo, que mejor que sea del sitio, eso sí aspira, ¿no? Que sea de la gente. Si usted se va a trabajar en Zamora, Chinchipe, y usted vive en Quito, y le toca llevarse tal vez un maestro, no se llevará más de unos dos, pero de ahí le toca buscar a gente de la zona para dar empleo. Entonces está generando empleo en el sitio. Dependiendo de las circunstancias. Obviamente, aquí estamos en la teoría, ya en la práctica se vuelve otra dinámica. Pero aquí, con eso cierro. Con eso nos encontramos con información de ¿qué? Del componente social. Ahí sí se comprende, en la teoría con este gráfico, con este esquema, si lo vemos así, de lo que dice que se entiende al ambiente, no al medio ambiente, como un sistema global, integrado por sus componentes naturales y sus componentes sociales. Y todo esto con su interrelación
con el ser humano, la dinámica, por supuesto, porque con el saneamiento, ¿qué decíamos? El mismo ser humano se encarga de afectar a los recursos naturales en los que se encuentran, ¿cierto? Las enfermedades hídricas, ¿de dónde venían? Ah, por esa influencia de la actividad antrópica del ser humano. Entonces, por ahí, para tener el ejemplo claro. Ok. Cuando avanzamos el tema de ambiente, ahora ya tenemos claro el esquema. Miren que la definición no es solamente una línea, ¿no? Se comprende todo un sistema global integrado. Cosa que cuando yo preguntaba a mis alumnos, ¿qué es ambiente? Ya saben qué tienen que desarrollar. Ahí está. Avanzo, porque del tema de agua lo tenemos clarito, hemos estudiado desde cuarto semestre y creo que es un denominador común. Entonces avanzo con el ámbito de suelo. Ok, cuando hablamos del ámbito de suelo, de la misma manera que ya han trabajado antes, aquí tomamos en cuenta también las divisiones en la teoría, que es suelos de tipo urbano, de tipo industrial, ¿sí? Que estamos hablando del uso y la ocupación. Cuando hablamos del tema del suelo, prácticamente estamos hablando del uso y de la ocupación. ¿A qué me refiero con esto? Señores, del ámbito de que no será lo mismo encontrarnos en un escenario con un suelo que ya sea urbanizado. Prácticamente se ve el hecho que ya no existen áreas verdes o áreas sensibles, ¿cierto? No será lo mismo encontrarnos con un proyecto en un suelo de tipo ya definido como industrial, donde que ya esté el sector industrial en el sitio, o definido, marcado el área para ese desarrollo, ese tipo de infraestructuras. No será lo mismo encontrarnos en un suelo de tipo agrícola o de tipo forestal. ¿Ah? No será lo mismo porque las condiciones son diferentes. Por tanto, cuando realicemos el análisis de impactos ambientales, vamos a tomar en cuenta justamente este hecho, el uso y ocupación del suelo. Porque no será lo mismo un impacto ambiental en el suelo urbano que en el suelo agrícola o forestal. Así de simple. Y desde ese punto de vista, no, en la teoría, chicos, en la teoría del tipo de suelo, bueno, más bien, se establecen los tipos, pero más allá de eso, en la práctica, cada GAD municipal, cada municipio es el encargado de dictaminarme el uso y ocupación del suelo de su territorio. Entonces, la teoría sale a la práctica con el hecho real del tipo de uso y ocupación del suelo que se encuentre por la administración municipal en su localidad. Nada del otro mundo, así que solamente contamos con esa información y voy a complementar con lo que es las características del suelo. Entonces, a eso sí es diferente. Las características del suelo, ¿sí? Los tipos de suelo, si es de tipo entisol, de tipo molisol, son arcillosos, si es de un suelo limoso, ustedes ya han venido esto aprendiendo en química sanitaria, recuerden también. Y bueno, lo que se necesita es conocer la calidad del suelo. Y voy a avanzar un poquito más porque en el ámbito ambiental, más allá del uso y ocupación del tipo, necesito saber la calidad del suelo. ¿Qué calidad del suelo necesito? Y ese suelo, porque ese suelo va a ser, primero, extraído, va a ser afectado, va a ser incluso utilizado. Todo lo que son actividades florícolas, o todo lo que son actividades agrícolas, incluso ganaderas, son utilizadas. Y ahí existe el derivado del sobreuso de ese recurso. Perfecto. Entonces, hemos hablado del tema de ambiente, el tema de agua, que ya está en saneamiento, no volver a hablar más, cuerpo receptor, que el compañero nos ha manifestado, y del tema del suelo consideramos el tipo de uso de afectación, la calidad, el tipo de suelo y la calidad del recurso en suelo. No me quedo más, avanzo. Y cuando hablamos de las actividades antrópicas, desarrollamos ¿qué?
desarrollamos desechos, o más bien, cambio la palabra, se genera desechos. Desechos sólidos y desechos líquidos. Vamos en lo que son los desechos sólidos. Eso ya sabemos, cuartos de metro de saneamiento. Ya no me voy a quedar ahí. Por tanto, cuando hablamos de ese tipo, tomamos en cuenta desechos no peligrosos y los peligrosos. A ver si es que no puedo todavía. Voy a ver si es que puedo volver a abrir el Excel. A ver si me da la oportunidad. Creo que sí. Okay. Y en ese tema, ya, por ahí creo que estamos. Ya. Entonces, aquí ya me permitió trabajar en lo que son el tema de desechos y también se divide en lo que es desechos peligrosos, en donde nos encontramos a los temas los orgánicos, a esa clasificación, orgánicos, inorgánicos, ¿sí? Pero que al final del día, este tipo de residuos, ¿sí?, son encargados o los trabajan o los Inge, disculpe, recolectan. no está compartiendo la Ah, pantalla. perdón, justo, gracias por avisar. Pensé que estaba compartiendo. A ver, vamos a ver, tengo aquí un pequeño inconveniente con el sistema. Tal vez ahí me pueden confirmar. Sí, ahí sí se visualiza. Ah, ya, gracias, chévere. Entonces estamos hablando del tema de los desechos, chicos, dividiendo en no peligrosos y en peligrosos. Y cuando hablamos de los no peligrosos, también tenemos una subclasificación de orgánicos y inorgánicos. Pregunto al curso, ¿quién se encarga? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el actor que se encarga de este tipo de desechos? ¿Qué empresa? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Considero socialización aquí, alza la mano y Dalto Massa. La EPMASEO. El EMASEO, ¿sí? Pues ahí va considerándose ya las participaciones, ¿no? El EMASEO, ¿qué más? Benguirs, ¿sí? Ok. Ya. Pero también aquí a veces se generan estos desechos de la construcción, ¿no? Que son los escombros. Y les voy a dejar esta particularidad porque esto es lo que por ahí más nos compete. Y la cosa es, estos escombros, ¿a dónde tendrán que irse? ¿Dónde se depositará? Historialmente, se depositaban en la quebrada que más encontraban, afectándome al ambiente, al componente biótico. Ahora ustedes ya saben de qué se trata. Sí, pues. Ahora ya no se hace eso. Pues. Ahora ya se trabaja en dónde? Escombreras. Que también hay escombreras que se simulan ser, pero no son autorizadas, ojo chicos. Eso tomar en cuenta. ¿Qué tipo de escombreras nomás hay en Quito, por ejemplo? Ok, ¿cierto? Hay una en Calderón, que es la en Oyacoto. Aquí hablando en Quito, ¿no? Por lo menos dando el ejemplo. Autorizadas, no en cualquier sitio. Ojo, el depósito de estos residuos en el sitio adecuado, autorizados, ¿sí? En el sitio adecuado, autorizado, esa es la acción, la medida ambiental. Ya vamos a ver también. Y tenemos los desechos peligrosos. Ahora sí, cuarto semestre de saneamiento. Tiene que ganarse uno. ¿Cuál es la característica de un desecho peligroso? O en una definición, ¿qué es un desecho peligroso? ¿O por qué se le identifica? ¿O con qué elemento? Siglas, etcétera. Lo que ustedes quieran decirme del desecho peligroso. Vamos a ver quién se encuentra por ahí. José David Fernández, por favor. Buenas noches. Sí, o sea, como el desecho o residuo peligroso tiene, puede que sea cualquier tipo de residuo que tenga propiedades así corrosivas o tóxicas, inflamables, tal vez que representen un peligro para el medio ambiente o
o para cualquier persona que pueda manipular el desecho. Ya, pero al ambiente, ¿no? Al medio ambiente, José, por favor, ¿no? Me- Te faltó un poquito, pero está bien, te considero como participación. Me alzó la mano Alexis Villalba. ¿Complementemos o no sé qué, alguna otra cosa más, Alexis? No sé, tal vez podrían ser sustancias que al estar en contacto con el suelo, con los medios, pueden provocar sus alteraciones químicas o físicas. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Me bajaron la mano. También estaba bien, Alexis. Ya, cuarto semestre de saneamiento. Toda aquella sustancia, ¿sí?, que en sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, bióticas. Entre paréntesis le escribirán las siglas. ¿Cómo eran? CRETIF, ¿no? Sí, les ha de haber dado el Boroshi López. Me acuerdo que eso es muy básico, exactamente. Las características CRETIF representen un riesgo a la salud humana y al entorno en el que habitan. Entonces, ¿qué me está diciendo esa definición? Cualquier tipo de sustancia física que tenga estos tipos de características. Si es corrosivo, ya es peligroso. Si es reactivo, ya es peligroso. Si es explosivo, ya es peligroso. Si es tóxico, es peligroso. Sí, que contenga cualquiera de estas características CRETIF. No se olvidará. Cuarto semestre de saneamiento. Aquí continuamos. El desecho peligroso. Ahora bien, ese es el tipo, ¿no?, que cumple el tipo de desechos peligrosos. Tal como hicimos hace un momento la pregunta. ¿Quiénes se encargan de este tipo de desechos para los orgánicos e inorgánicos? Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Quiénes se encargan de este tipo de desechos? CRETIF. Cuarto semestre de saneamiento, irán a ver el cuaderno para los que se olvidaron. Pregunto al curso. ¿Quiénes se encargan de este tipo de desechos CRETIF? Así colgó el Excel otra vez, caramba. No. A ver, Diego Paredes. Sí, por lo que tenía entendido, estos desechos peligrosos deben ser solamente manipulados por un listado de empresas que hayan obtenido un registro de sustancias químicas peligrosas, creo que es algo así. Sí, muy bien. ¿Quién tiene un nombre? Sebastián Enríquez. Bien, Diego, te considero. Sebastián Sí, Enríquez. ese es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. No. No, 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 no. Sí, ya, no hay nadie más. A ver, ¿quiénes se encargan de estos? Los gestores ambientales. ¿Sí? Los gestores ambientales. A los que se han olvidado, porque se han saltado cuarto semestre algunos, bueno, otros sí están todavía con información en la cabeza. Los gestores ambientales. No puedo utilizar el Excel, disculpen, algo pasa en el Office. Ahí lo suelo escribir, por favor tomen nomás nota. Ojalá no se olviden para la prueba todo lo que estamos hablando. Eso nomás. Los gestores ambientales son entidades privadas, lo que nos decía el Diego, calificadas, ahí sí, calificadas para gestionar de manera integral los desechos peligrosos. Listo. Aquí nos encontramos a quiénes. A Biofactor. Escriban nomás. Biofactor. Ahí estoy dando los nombres ya específicos, ¿no? O sea, en la teoría son los gestores ambientales. Punto. Ahí va la pregunta. El ejemplo, ¿quién? Biofactor, Incinerox. A ver si han escuchado, ¿no? Hazwat con H. H-A-Z-W-A-T. Hazwat. Entre los principales. Bien. A ver, chicos, por ejemplo, en este espacio, encargarse de la gestión integral de desechos peligrosos realmente es complicado. Es un dolor de cabeza para los ambientalistas. Sí, realmente sí. Buen rédito también, súper buen rédito. En eso hay mucho dinero. Pero también hay que saber trabajar. O sea, no es así nomás. Por ahí Incinerox en algún momento hace 5 años
le sucedió una contingencia y se incendió allá en Shushufindi. Ahí estuvieron complicados, se le fue todo. Por ahí Haswa, de que se encuentra en Cayambe, ha tenido uno que otro inconveniente. Y bueno, Biofactor creo que va haciendo la recolección de los residuos de las grasas, de los desechos de las gasolineras vulcanizadoras. Bueno, incineradores y otros también lo hacen, ¿no? Pero ya depende. Los desechos peligrosos de alguna manera está puesto en la norma, ¿sí?, que tienen que ser tratados. En el Acuerdo Ministerial 61, MAE, se encuentra ahí, ya desde la primera instancia. Es más, desde antes mismo, desde esa evolución normativa se encontraba, pero le manifiesta en definitiva que deben de ser gestionados estos tipos de desechos. Y a lo que quiero ir al menos es que conozcamos que existen este tipo de desechos peligrosos, recordando cuarto semestre, que existen actores que se llaman gestores ambientales que gestionan esto, que ya vimos nombres y apellidos, y que además debemos saber y conocer que en nuestro proyecto, si se genera un desecho peligroso, no hay que coger y botarlo y dejarlo ahí, no, hay que gestionarlo. ¿Con quiénes? Ahí están, con los gestores ambientales. Porque, señores, cuando yo me vaya al proyecto como autoridad, yo me voy a ir justamente a eso. Yo me voy a ir a ver si hay tipo de desechos peligrosos y si los desechos peligrosos están ahí polulando por el sitio. Ahí sí, sancionados. De plano. Ok, para eso sirve esta información. Para saber y conocer. Ok. Ya. Casi siendo Sebastián Enríquez. Sí, permíteme que repita. Por ejemplo, un desecho tóxico que se genera en la construcción, ¿cuál podría ser? Ya, ahí ya depende. Depende del tipo de materiales que utilizan. Es que ahí depende del trabajo, de los elementos que tú tengas. Desde el mismo asbesto, desde el mismo... cuando realizas los insumos con aceites y grasas en las maquinarias, cuando a veces hacen cambios de las plataformas en el sitio, cuando trabajan con todo lo que son el residuo que ya desechan de los cambios del asfalto, ¿no? Todos esos materiales que se generan de esos desechos que ya no los vuelven a incorporar y lo botan y lo trasladan, eso lo llevan en bolquetas y lo mueven a otro lado. Te digo, dependiendo del material y de la característica del proyecto que realicen, por ejemplo, en esos espacios. Para eso saben bien en el EMOB. Ya lo han trabajado, en las empresas mismas lo van clasificando y lo van diferenciando y ahí ya lo van gestionando. Depende justamente de eso, de los materiales que vamos utilizando. La idea es que históricamente, cuando trabajábamos en una construcción, cuando la parte civil lo hacía en la construcción, lo realizaba, la excavación, la estructura, los acabados, etcétera, y salían. Y tal vez por irse rápido, tal vez por llevar la maquinaria, los equipos a otro proyecto, o tal vez simplemente porque cogieron, se fueron y no les interesó más ya el proyecto y suelen dejar ahí los residuos, los desechos. Entonces, el ámbito ambiental lo que pretende en la instancia en sí es que de alguna manera en la fase de construcción a veces no se genera tipo de desechos peligrosos o tipo de residuos porque lo van observando, lo van manejando. No hay grandes cantidades realmente en la fase constructiva, y esto iba a decirlo más adelante, bueno, ahora que me mencionaste aquí. Sí se generan mayores cantidades de este tipo de desechos en las fases operativas, cuando ya está la estación de servicio trabajando, cuando está la fábrica ya en operación. ¿Sí? La fase constructiva son realmente cantidades pequeñas o pocos elementos de este tipo. Pero lo que sí suele pasar es que cuando cogen y se van, como sabemos decir, agarran los tereques y se fueron, ahí se generan contingencias. Ahí han dejado todos los escombros, todo botado, se dejan ahí, todo queda a un lado, van botando donde más pueden, especialmente en las partes rurales, y ahí es cuando se generan desechos, pero dependiendo de cómo, o sea, de lo que haya sucedido en el momento. Eso es lo que te podría mencionar al momento, pues, estimados. Gracias. Listo. Hasta aquí vamos con los elementos principales para ya entrar a la materia de lo que es el estudio de impacto ambiental. Al menos estos elementos principales nos van a permitir trabajar ya lo que hemos visto primero en ambiente, sus condiciones, sus elementos, sus componentes,
los tipos de residuos. Y cuando ya hablamos lo que es conocido para finalizar con ustedes de las descargas líquidas, eso ya hemos recibido materias de eso, ¿no es cierto? Desde cuarto, tanques sépticos, tanques de tratamiento, etcétera. Entonces, para ya las descargas líquidas va en función del tipo de descarga, el tipo de caudal, toda esa información ustedes ya saben acá. Y lo que propongamos en la infraestructura que tengamos será lo adecuado y después veremos si funciona o no funciona y desde la parte ambiental cuál es el siguiente paso. Pero no me quiero adelantar porque esta información viene ya en el contenido del estudio de impacto ambiental que vamos a aperturar ya desde la siguiente clase. Listo, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. También enviaremos tarea para ir chequeando en el aula virtual. Y así terminamos el día de hoy. Les agradezco, descansen, tengan una buena noche y nos vemos la siguiente semana, chicos. Hay una pregunta, Tania. Sí, Inge, pero quería hablar con usted al finalizar la clase, por favor. Listo. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, descansen. Ingeniero, disculpe, la exposición se le tiene que enviar a su correo. Sí, por favor. Envíamela al correo. Ok, muchas gracias. Bueno, ok. ¡Listo! Tania. Sí, quería pedirle un favor inmenso. Lo que pasa es que podemos detener la grabación. Perdón. No he sabido que he estado